Buenos días, hermanos. Me alegro de poder encontrarnos por este medio a través de el tiempo y a la distancia. Espero que estén bien y queremos hablar de las cosas de Dios en esta mañana. Y para el tema de hoy tenemos la seguridad de la salvación. Es un tema que es sumamente importante. Es un tema que hablamos muchas veces, pero nos conviene repasarlo. Es que en cuanto a la seguridad de la salvación, es una verdad que está en la Biblia y es una verdad que es necesario para nuestra vida de creyente. Dios ha hecho a nosotros y ha hecho la salvación para que funcione. Y para que funcione bien debemos tener esa seguridad en nuestras vidas de que pertenecemos a Cristo. La verdad que la palabra final sobre la salvación siempre la tiene Dios, pero mayormente en la carta de Primera de Juan, Dios quiere darnos a nosotros la seguridad personal de nuestra salvación. Entonces vamos a hablar de la seguridad personal de la salvación. Entendemos que el cristiano puede saber que es un verdadero creyente. Esa es una verdad bíblica. Lo podemos saber. Y el cristianismo, esta relación con Dios, ser creyente, fue diseñado por Dios para que funcione, para que tenga éxito. Y eso es posible porque el Evangelio incluye transformación, incluye el poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es que en la salvación nos convertimos en una nueva creación, lo que no éramos antes. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay otro pasaje que es muy hermoso en cuanto a este cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es 2 Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Y como bien sabemos, nuestra seguridad eterna está en Dios, está en la promesa de Dios, está en la Biblia. Ahí descansa. Eso es importante porque no descansa en uno solo. La seguridad depende de Dios. Dios nos conoce y Él nos preserva, Él nos da seguridad de la vida con Él. Y su palabra lo garantiza. En estas cosas es importante acordarnos de que no estamos hablando de nuestro estado de emoción. Las emociones nos pueden traicionar. Estamos hablando de algo seguro. Estamos hablando de hechos, cómo vivimos generalmente todos los días. Esta seguridad se demuestra en nuestro carácter, en la forma de vivir. Esta relación con Cristo se ve en la vida, se manifiesta en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Un texto clave para la seguridad de la salvación es 1 de Juan 5:13.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, casi parece la misma cosa. No, es que aquí estamos hablando de que cuando uno tenga esa plena confianza, esa plena seguridad, va a poder vivir una vida de fe. O sea, sabiendo que tenemos vida eterna, podemos creer cada día en el Señor, en todo sentido de la palabra. Y en el pasaje ahí dice, esta es la victoria que tenemos sobre el mundo, nuestra fe. Y la seguridad de la salvación es una base para nuestra fe práctica diaria, para vivir por fe todos los días. Muy bien, eso fue la introducción. Vamos a hablar de la seguridad de la salvación en varias relaciones, como 6 relaciones. El primero es en relación con Dios, la seguridad en relación con Dios. En relación con Dios, la evidencia de que uno es creyente es la obediencia. En 1 Juan 2, 3 y 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es que esa es una evidencia obvia en cuanto a un creyente comparado a el que no es creyente. Un verdadero creyente busca obedecer a Dios. El Señor decía, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Esto sale del corazón del que ha sido cambiado. Entonces, somos caracterizados por la evidencia de la obediencia a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de una persona que no fue obediente. Y la vida es el ejemplo del rey Saúl. Y en cuanto al rey Saúl, ha sido tema de discusión, fue creyente, se va al cielo, no va a estar en el cielo, todo eso. Pero la verdad, como hay tanta duda acerca del rey Saúl, debemos apreciar de que la falta de obediencia en la vida de Saúl da dudas a todos. Y no queremos vivir con dudas, sino con seguridad. ¿Qué pasó en ese entonces? Entonces Dios había mandado al rey Saúl por medio del profeta Samuel, que está en 1 Samuel 15, verso 3, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces tenía que liquidar todo, no tenía que llevar nada de botín. Entonces más tarde llega Samuel y escucha el bramado de las vacas y entonces entra en conversación. Y en el verso 18 Samuel dice a Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. O sea, se excusa a sí mismo, señala al pueblo. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios
en Gilgal? ¿Por qué no dijo a Jehová nuestro Dios? ¿Qué está pasando acá? Entonces, bien sabemos la respuesta de Samuel. Es un versículo bien conocido y un versículo para tener en mente siempre. Samuel dijo en verso 22, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En palabras modernas es esto. Ciertamente es mejor obedecer al Señor en todo lo que nos toca que ser una persona religiosa, que hace ciertos ritos, que asiste regularmente a cierto lugar, que tenga apariencia. Es obedecer. Dios pide nuestra obediencia. Entonces, en relación a Dios, nuestra seguridad de la salvación se evidencia en la obediencia. Segundo punto, en relación con el mundo que nos rodea, la evidencia es la separación. Vivimos separados del mundo. En 1 Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay un ejemplo en 2 Timoteo 4:10 donde habla de Demas, un compañero de Pablo. Dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas me ha desamparado amando este mundo. No es una evidencia en la vida de un verdadero creyente amar al mundo. En esto tenemos que tener mucho cuidado. El mundo nos rodea y nos apresiona en muchas cosas. Entonces, no amamos al mundo, sino al Señor. Y amamos servir al Señor, honrar al Señor, cantar cánticos al Señor, alabar y glorificar a Él siempre. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y también amar a nuestros prójimos. Tercer punto, en relación con el pecado, la evidencia es libertad del pecado. O sea, hemos sido libertados del pecado. Dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Volvemos a la verdad de que hemos sido cambiados. Nueva criatura somos. Tenemos ya la naturaleza divina. No nos corresponde practicar el pecado. Creo que muchos de nosotros hemos jugado unos partidos de fútbol. Tal vez yo menos que ustedes. O tal vez a veces las mujeres menos que los varones. Pero entre nosotros hay pocos que nos hemos dedicado al fútbol. Es decir, hemos practicado el fútbol, hemos entrenado en el fútbol, hemos intentado ser realmente futbolistas. El punto de este ejemplo es que por jugar uno o dos partidos de fútbol, no quiere decir que realmente somos futbolistas. Entonces, por caer en el pecado a veces, no quiere decir que somos dedicados al pecado. Dedicado al pecado es que lo practicamos, lo ensayamos, nos dedicamos a eso. Y sabemos que es pecado y entramos en pecado y nos gusta y seguimos practicándolo.
El creyente entonces no se dedica al pecado. Entonces hemos visto en relación a Dios de que el verdadero creyente es obediente. En relación con el mundo, el verdadero creyente vive separado del mundo y no ama al mundo. En relación con el pecado, el verdadero creyente vive separado del pecado, no lo practica. Cuarto punto, en relación con los hermanos en la fe, los cristianos. La evidencia de un verdadero creyente es el amor. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, una evidencia grande es que amamos a los hermanos. Muchas veces escucho un hermano en la fe decir, bueno, los hermanos en Cristo son mucho más hermanos que mis hermanos carnales, porque ellos no conocen al Señor. Y es verdad, esa es una verdad. Y es una evidencia de que realmente somos creyentes. Nosotros, Joana y yo, la familia, hemos tenido el privilegio de viajar lejos. En este momento estamos lejos de ustedes, pero hemos ido de aquí para allá, estando lejos. Hemos ido en un tiempo a la Argentina, que queda al otro punto del mundo, del sur. Y encontrarnos con el amor de la familia de Dios, sin haber conocido a nadie de antemano. Eso es una evidencia de que uno es realmente un creyente y que es una persona que ha sido salvado por la sangre del Señor Jesucristo y por su misericordia y por la gracia, por medio de la fe. En cuanto a la relación que tenemos con el Espíritu Santo, la evidencia es progreso en la vida cristiana. Dice la Biblia, el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. En 1 de Juan dice en 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Luego dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo no solo nos ha traído el nuevo nacimiento, sino que también nos ha hecho sus templos. Somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y su propósito es glorificar al Señor en nosotros, guiarnos y darnos a traer a nuestra memoria las palabras de Dios. Nosotros leemos la Biblia, memorizamos la Biblia para que luego el Espíritu Santo trae todas estas cosas a nuestra memoria y nos habilita para vivir en obediencia a Dios, para seguir a Dios, para vivir realmente con gozo y alegría, con esta vida nueva. Es la evidencia del Espíritu Santo. Y a medida que van pasando los meses, los años, es cada vez más evidente que uno tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca con nosotros, es fiel a nosotros. Nos habla y nos señala nuestros pecados de comisión y también nos indica áreas de la vida que no han sido realmente conquistados para Cristo. Nos demuestra muchas cosas que podemos hacer y debemos hacer para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo no se equivoca en esas cosas. Él es fiel y está con nosotros y en nosotros. El sexto punto que tenemos por delante es que en cuanto a nuestra seguridad de la salvación, es en relación con nosotros mismos. La evidencia es entendimiento. Algunas de las palabras, de los versículos ya lo han mencionado.
1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es que para el que no es creyente, las cosas de la Biblia, las cosas de Dios, no le tiene sentido. Y es el Espíritu de Dios que ha iluminado nuestro entendimiento para que podamos saber las cosas de Dios. Y no solo saberlo, sino conocer al que es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esta es la relación de tener vida con Dios, vida con Cristo. Quisiera enfatizar, hermanos, que la vida eterna no es tanto una cosa como es una persona. No es un paquete que uno abre, aquí está el cielo. Es una relación con el Señor, hermanos. Y esta relación empieza ahora. Me gusta mucho la canción que dice, ya pertenezco a Cristo, mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. O puedo decir, no solo por la eternidad, más por el tiempo aquí, en esta tierra. Es que esta pertenencia, esta relación, esta es la vida. Esta es la vida eterna, hermanos. Es eterna porque Cristo es eterno. Es eterna porque el que es de Cristo le pertenece. Y estamos en la mano de Cristo, en la mano de Dios. Estamos seguros. Esta es la seguridad de la vida eterna. Entonces hemos hablado de 6 cosas sobre la vida eterna. En relación con Dios, la evidencia es obediencia. En relación al mundo, la evidencia es separación del mundo. En relación al pecado, la evidencia es libertad del pecado. No hay que servir más al pecado. Estamos libertados de esa esclavitud al pecado. En relación con los hermanos, se evidencia en el amor. Es por ese amor que todos nos conoceremos. Y en relación al Espíritu Santo es la evidencia de progreso en la vida, que el Espíritu Santo nos va cambiando más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Y en relación con nosotros mismos la evidencia es entendimiento, comprensión. Cuanto más le conozco, más aún le conozco. Y esa es la alegría del creyente, conocerle más y más, y anhelar conocerle más y más aún. Entonces, en conclusión, debemos decirlo como una advertencia de que no todos estamos viviendo una vida que nos da una seguridad personal. Es muy posible de que uno es creyente, Dios lo sabe, pero la misma persona no lo sabe, porque no tiene estas características en la vida. Si la persona se caracteriza por desobediencia, ¿no?, por amar al mundo, por repetir o practicar pecado, no le importa los cristianos, tal vez les tiene apatía por los cristianos. No hay progreso, no hay desarrollo en su vida. Y no entiende y no comprende de las cosas bíblicas. Si cae mal en todos los 6 aspectos, no importa lo que diga, esa persona no es creyente. Porque el creyente es una persona que ha sido transformado, hermanos.
Es una persona que ha sido cambiado por el poder de Dios. Es una persona en la cual Dios ha escrito su ley en su corazón, lo hace de buena gana. Y si en todos los 6 aspectos ya no, esa persona, aunque lo diga, no es creyente. ¿Cómo va a tener seguridad de salvación si ni es salvo? Ahora, subrayamos, la voluntad de Dios es que el creyente tenga la seguridad de la salvación. Por eso prácticamente es el porqué detrás de la primera carta de Juan, para que sepamos que tenemos vida eterna. Pero no nos equivoquemos. La seguridad de salvación se basa sobre principios bíblicos. La Biblia bien dice, por los frutos los conoceréis. Por las evidencias, estas son 6 evidencias que hemos hablado. Por estas evidencias se conoce si uno realmente es un creyente. Pero si realmente lo somos, y algunas de esas evidencias que no están ahí o estamos flacos en eso, no estamos practicando ciertas cosas, entonces más pronto que tarde, ¿no? Pedimos al Señor, oramos al Señor para que todo eso sea evidente en nuestras vidas, que crezcamos más en todas las áreas de nuestra vida, que seamos más obedientes, no solo dejando lo malo, sino haciendo todo lo bueno, buscando todas las áreas que sean conformadas a la voluntad de Dios. Si hemos hablado, amado solo de palabra, ¿por qué no amar también de hecho? Ser más generoso, más ayudante. Yo les digo, en esto hay mucho lugar para crecimiento, para mejoramiento, pero doy gracias a Dios de que hay evidencias en todas estas categorías de que realmente soy de Él, porque de otra manera no sería tan cambiado como Dios me ha cambiado. Si quiere hacer en su mente, en sus momentos de meditación, conviene pensar lo que tú eres antes de haber confesado a Cristo y hacer una comparación. O si hace mucho que es creyente, ¿qué tal hace 5 años? ¿Qué tal hace 10 años? ¿Hay progreso en la vida? ¿Hay evidencias? Y cuando uno puede decir, ciertamente, eso fue la mano de Dios. Ciertamente Dios está obrando. No lo merezco, pero ciertamente Dios me está cambiando. Entonces demos gloria a Dios de que Él está en nuestra vida y que tenemos la seguridad personal en Él. Entonces repetimos el versículo de 1 de Juan 5:13 donde habíamos empezado, donde dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces digo, y sabiéndolo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que vivamos por la fe. Vivamos por la gracia, por medio de la fe. Recibamos día tras día, momento tras momento, toda la sabiduría y el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es nuestro anhelo, esto es nuestro privilegio. Tener entonces esa seguridad de que le pertenecemos. Y con la seguridad que tenemos, caminar por la vida, vivir para el Señor Jesucristo, cantar alegres a Dios, tener el gozo del Señor y servirle hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio compartir estos pensamientos, que todos juntos entonces crezcamos más y más para
la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto. Queremos vernos el miércoles, si Dios quiere, en la voluntad de Él. Mucha bendición.